Hola, soy Alex Carande, bienvenidos a 217 y hoy estoy muy contento porque tengo aquí a Carlos Marcano. ¿Qué tal estamos, Carlos? Bien, bien, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Carlos porque 217 vamos a potenciar mucho más este contenido de sabermetría analítica que nos gusta tanto y que es un poco pues el espíritu detrás de nuestro proyecto y bueno, pues vamos a iniciar una colaboración con Carlos que nos divierte mucho, que realmente yo vi tu artículo en Pitcher List sobre Matt Olson y dije, aquí hay cosas que me gustan y cosas que me gustan menos. Primero, un articulazo. No creo que haya mucha gente en español que haga contenido de esta calidad, porque al final, aunque lo hayas escrito en inglés, lo podrías escribir como le plazca a usted, vamos a decir así. Y bueno, ¿qué tal en Pitcher List? Cuéntanos, porque la verdad, una oportunidad Bueno, muy buena. sí, la verdad ha sido una muy grata experiencia. Desde hace muchísimos años había querido poder poner por escrito todas esas ideas locas que de repente se le vienen a uno a la cabeza de tanto ver y de tanto gustarte el béisbol, ¿no? Pero bueno, finalmente este año se fueron dando algunas circunstancias que permitieron que finalmente pudiera estar colaborando con ellos, así como he hecho con algunos otros proyectos que también van a la par, pero que sin lugar a duda me permiten hacer una de las cosas que más me gusta en el mundo, que es poner en palabritas lo que uno ve en esa pantalla y lo que tanto te gusta de ese deporte tan maravilloso. Antes de seguir, que me va a poner contra la espalda y la pared, suscribiros, que os va a gustar, vamos a hacer mucho contenido especializado. ¿Quién va a ser el MVP del año que viene? Porque a Carlos le gusta mucho el caso de Matt Olson, pero yo soy un enamorado de Rafi Devers como jugador y resulta que cuando empezamos a preparar el tema, Carlos me dijo que inicialmente su idea era hacer el contenido sobre Rafael Devers. Entonces, vamos a empezar y primero para meter en materia a la gente, en términos de contacto, ¿qué es importante o qué variables hay que tener en cuenta para poder proyectar un bateador? Sí, fíjate, anteriormente se valoraba demasiado al bateador que a cada rato pegaba un hit, independientemente del tipo de hit que fuera, ¿no? Pudiera ser un corto al pitcher mientras permitiera que llegara a primera save, no importa. Por eso siempre se valoró demasiado jugadores como Tony Gwynn, como Pete Rose, como, bueno, más recientemente Ichiro Suzuki, ¿no? Son gente que eran prácticamente un hit automático cada vez que se paraban a batear, ¿no? Sin embargo, a raíz de todo el movimiento sabermétrico y todo lo que hemos ido reaprendiendo y aprendiendo, nos damos cuenta que hay mejores hits que otros. Entonces, allí es donde tenemos que replantearnos qué es un buen contacto y qué no lo es. Y allí es donde empiezan a surgir todos estos temas de teniendo también disponibles las velocidades de salida de la pelota cada vez que el bateador hace un contacto fuerte y nos planteamos, bueno, qué tipos de contacto permiten la que haya una mayor posibilidad de éxito de ese batazo. Y evidentemente algo que de manera innata sabemos, de manera muy empírica sabemos que al pegarle más duro a la bola va a haber más posibilidades de éxito, por supuesto. Hacia eso se ha ido mucho de la evolución y de las mejoras de las técnicas de bateo. Hay que pegarle lo más duro posible a la bola, levantándola en cierto ángulo determinado, levantándola de cierta manera para que no simplemente demos rollings y batazos por el terreno. Pero si tú me dijeras cómo planteo o cómo veo yo el contacto hoy en día, definitivamente es una mezcla entre sacar el bate con fuerza para que la bola vaya lo más lejos posible a un ángulo de bateo determinado. Ahí están como que las dos principales claves. Hay un montón de gamas y de colores en el medio, ¿no? Pero por allí creo que va la cosa. Píldora para gente que vea este vídeo y sea un poquito más novata en el béisbol. Statcast, revolución de un poco de todo, poner numeritos en todo lo que es el béisbol y luego ideas, las exit velocities
y el launch angle. Son ideas que hay que tener en cuenta, que forman parte ya del broadcasting, de las retransmisiones del día a día en béisbol y que ha cambiado un poco el espectáculo o el producto que se ofrece. Entonces, es un poco la idea detrás de lo que hay introducido Carlos, pero vamos a ir un pasito más allá, porque aquí importa el hard hit rate, los batazos duros que se conectan. Sí. Entonces, ¿qué es la idea detrás del hard hit rate? Bueno, básicamente es plantearse un límite a partir del cual consideramos que un batazo tiene más probabilidades de éxito, un límite de velocidad a la cual sale la pelota una vez que el bateador la conecta, ¿no? En términos por ejemplo, de StatCast, lo tienen definido alrededor de 95 millas por hora. A partir de ese punto, consideran que el batazo tiene una mayor probabilidad de convertirse en un batazo exitoso y por eso lo llaman un hard hit o bateado con fuerza, básicamente. Los que estamos aquí, servidores, somos un poco más raros y ya seguimos a gente que dice, a mí no me vale con el hard hit rate, hay que dar un paso más allá y llegamos a la idea de dynamic hard hit rate. Sí. Que aquí tenemos una diapositiva preparada que nos ilustra y nos permite un poco entenderlo mejor, Carlos. Sí, esto para mí es algo muy, muy revolucionario. De verdad que cuando me topé con este concepto fue como una iluminación, para ser sincero. Esto es una idea de Connor Corcoran de Six Man Rotation, quien para mí es una de las mentes más brillantes del análisis del béisbol moderno, de todas estas métricas. Y en ella Connor toma algunas ideas de gente también como Tom Tango y todas estas eminencias del análisis sabermétrico y se plantea lo siguiente: no es igual desde el punto de vista físico en cómo el bateador o la cantidad de poder que necesita o que utiliza el bateador para batear la pelota en distintos ángulos de salida de la pelota. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un bateador conecta un fly muy alto, una bola, un elevado muy alto, de esos que creemos que van a romper el cielo. Para poder lograr eso, el bateador necesitó muchísima fuerza para lograr eso, solo que le dio, o la pelota tuvo un ángulo de salida muy malo, fue un ángulo muy extremo hacia arriba, lo cual provocó que la pelota saliera en esa dirección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando medimos la velocidad de salida, de repente no llega a las 95 millas por hora, no llegó a ese extremo. Pero igual el poder, la cantidad de potencia que puso ese bateador en el bate para lograr que subiera tanto en ese ángulo, es un indicativo de esa capacidad que tiene ese bateador para lograr llevar batazos más extremos. Entonces, cuando vemos la gráfica, podemos ver que Connor plantea que en el eje X, en la parte de X, están los distintos ángulos a los cuales puede salir la bola, ¿no? Hacia la izquierda están los ángulos negativos, que eso lo que significa es que son los ángulos en los cuales la pelota salió de rolling, rodado por el campo. Son ángulos, cuando tú hablas de ángulos negativos de salida, son ángulos que indican que la pelota está a ras del suelo. Y cuando vas a los positivos, ya es cuando empiezas, hay un rango para las líneas. Ahí luego, mientras mayor es el ángulo de positivo, es para los elevados. Por lo tanto, un elevado muy alto tiene un ángulo de salida muy alto, por ejemplo, 70, 80, 90 grados. Lo que Connor hizo fue definir que las millas por hora necesarias para elevar la pelota en ángulos positivos muy altos, ese límite tú lo puedes bajar. Y aunque no haya llegado a 95 millas por hora en ese ángulo, ponga que haya llegado a 70, 80, ya se puede considerar como una pelota golpeada con fuerza, con dureza, muy bien batada. Entonces podemos incorporar dentro de la cantidad de pelotas bateadas con fuerza de ese bateador a aquellas que, si solamente tomamos las que se van a más de 95 millas por hora, las hubiésemos ignorado. Esa es básicamente la idea. Él hizo todo, por supuesto, todo un estudio de cómo llegar a esa parábola
Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver las velocidades máximas que lograron los bateadores durante el 2020 en los distintos ángulos. O sea, ahí se buscó para cada ángulo de salida de la pelota, cuál fue la máxima velocidad que lograron entre todos los bateadores que tomaron turno durante la temporada 2020. Y se nota, ahí podemos ver que tiene originalmente una fórmula de parábola, esa línea irregular que vemos en la parte superior. Entonces, más o menos por allí él hizo esa asociación. Claro, ahora a uno de repente se le hace fácil verlo, pero él hizo todo el trabajo de análisis que lleva detrás de eso, ¿no? Entonces, él planteó ese límite y me parece una idea genial porque redefine y nos permite no dejar por fuera a bateadores que, porque no superaron estrictamente esa línea estática de 95 millas por hora, no creíamos que no estaban bateando con fuerza. Carlos, tips para gente que está viendo el vídeo que les puedan resultar útiles. Ideas. Vladimir Guerrero, el Six Velocities, pero ha tenido un problema grave de launch angle que no le ha permitido por el lado del poco launch angle, y en el otro lado Joe Gallo, que es un bateador. Sí, los dos extremos. Estamos hablando de los extremos, que nos permite un poco a la gente ilustrar. El concepto de launch angle ya es más conocido, entonces no vamos a profundizar en ello. Hay otra idea que vamos a trabajar más adelante porque da para mucho, que es el ángulo de ataque, que se habla mucho, pero son tips que queremos ir dejando ahí para que la gente valore. Pero la idea que desarrolla Carlos en el artículo, que es muy interesante y que nos lleva luego a una estadística que nos va a permitir profundizar más y que tiene muy buena correlación con la WOBA, que es la idea un poco que estamos buscando, es la desviación estándar del launch angle. O sea, correcto, la idea de que mantener un launch angle constante ayuda a tener mejores resultados. Sí, este también parte de otro de estos tipazos, como que es Alex Chamberlain, a quien también recomiendo leer a todo el que esté interesado, porque de verdad, él escribe creo que en Fangraphs, entre otros lugares, y vale la pena, ¿no? Chamberlain hizo también un estudio en el cual se encontró que los bateadores que mantienen su ángulo, o que logran que la pelota salga con un ángulo de salida más o menos estándar, más o menos repetitivo, más o menos dentro de lo que es un promedio de este ángulo de salida, son bateadores que pueden lograr más éxito bateando. Eso lo relacionan con el BABIP y otra serie de estadísticas, ¿no? Vamos a imaginarnos lo siguiente: si yo hago swing, pero mi swing no es repetitivo en cuanto a cómo golpeo siempre la pelota o cómo la pelota sale siempre al golpear el bate. Por ejemplo, un día o en un turno al bate la pelota sale con 10 grados, luego sale con 20, luego sale con menos 10, luego sale con menos 30. Si hay mucha variación en cuanto a cómo sale o al ángulo de salida de la pelota, quiere decir que yo no estoy teniendo un dominio adecuado de cómo estoy haciendo ese swing. No estoy siendo repetitivo. Y recordemos que el béisbol es un deporte de patrones. O sea, tú necesitas hacer una cosa muy bien y siempre para poder tener éxito. Al tú no lograr esa estabilidad en cuanto a tu ángulo promedio de salida, no vas a lograr el mejor resultado en tu bateo. Y eso es más o menos lo que Chamberlain descubrió, ¿no? Y entonces podemos ver y podemos definirlo en función de la desviación estándar de los bateadores, que es simplemente buscar cuál fue el promedio del año del ángulo de salida y ver cada bateador por bateador qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese promedio que tuvo durante el año. Y nos encontramos cosas fabulosas, como que hay bateadores que a pesar de que no son muy repetitivos en su swing, tienen muy buenos resultados, pero la tendencia es que aquellos que se desvían menos de ese ángulo promedio, les va mejor. Mira, hablando de Alex Chamberlain, que hace un contenido increíble, la idea de
de que el bateador se mide más o tiene más control sobre las exit velocities y menos sobre el launch angle, que es una cosa que depende más del pitcher, está un poco detrás de todo esto. Sí. Y es un poco un tip que la gente le puede ayudar a entender o sacar una conclusión que le ayuda a entender lo que has planteado, Carlos. Llegamos sí. a la Q, de Q, sí. que es sí. lo que nos das tú aquí. Sí, bueno, y realmente no es algo tan trascendental, porque si te pones a ver es simplemente tomar estos dos grandes conceptos, ¿no? Estas dos grandes ideas y ver, bueno, cómo podemos relacionarlas, cómo podemos darle un uso práctico y yo me planteo, bueno, si a mí me interesa batear lo más duro posible y me interesa por otro lado tener una forma repetitiva de hacer un swing adecuado, bueno, vamos a buscar la manera. Alta velocidad de bateo, baja desviación en mi ángulo de salida, y entonces me planteé esta formulita que es simplemente dividir uno entre el otro, el Dynamic Hard Hit Rate, que es el concepto de Kirken, y la desviación del ángulo de salida de Chamberlain. Y lo interesante de esto es que te permite mantener las cosas en contexto, porque tú puedes decir, wow, este bateador le pega y hace llorar a la pelota cada vez que le da, como Joey Gallo, ¿no? Que hoy por hoy es el tipo que más duro, bueno, está Stanton, pero Gallo tiene una fuerza... sí, de élite. Stanton, Judge, Gallo... Sí, exacto. Son gente que, wow, se pierden de vista, pero se refleja lo duro que le pega a la pelota a Gallo en su rendimiento en el campo. Es una cosa interesante porque yo he hecho algún estudio sobre Aaron Judge y Aaron Judge, su ángulo de salida, su launch angle ha ido empeorando un poco desde su campaña inaugural, en la que él está espectacular, bueno, el segundo año, porque la campaña rookie no cuenta, claro. En este caso, no es significativa. Él hace esta campaña que todo el mundo le sitúa en el mapa Judge un poco como estrella, y es verdad que le ha costado mucho mantener estable su ángulo de salida a Aaron Judge, y o sea, cuando se habla en el términos de béisbol de tiene que hacer ajustes mecánicos, creemos que numéricamente este concepto o idea nos da bastante una clave que nos permite batear, o sea, proyectar bateadores de poder hacia el futuro. Problema de Joe Gallo. Wow, Gallo es un saco de strikeouts. Sí. Y lamentablemente no veo que haya una tendencia a mejorar. Eso precisamente por la forma o el tema con su ángulo de salida. Llegamos a Olson. ¿Por qué te preocupa que Olson es un bateador? Es muy difícil, vamos a poner en contexto, que tú seas incluso un Mike Trout, que podemos decir que sea el mejor bateador de la liga, y tener un poder muy grande y un 20% menos de strikeouts es prácticamente imposible. O sea, podemos decir 18, 19, 20% de strikeouts es donde está Mike Trout. Olson se poncha más, pero ¿por qué te preocupa poco? Bueno, Olson tiene un tema que si lo vemos a la luz de la temporada 2020, se ponchó demasiado. Es obvio que pasó desde un promedio de 25% de ponches en su carrera que traía, y lo subió sobre los 32, 33%, que es acercándose peligrosamente al terreno de Gallo y en esa lista que no quisieras estar, ¿no? Sin embargo, y es oportuna la gráfica, podemos hacer una comparación un poco entre cómo se ha movido el porcentaje de strikeouts de Olson y de Gallo, y analizando, estas son las temporadas previas, ¿no? 2019, 2018 y 2017, y Olson está más oscuro allí, y vemos que él tiene una tendencia en los primeros meses del año a poncharse muchísimo. Sí, y va estabilizando a medida que la temporada... Fanáticos, le cuesta calentarse, diríamos. Sí, exactamente, necesita su periodo de adaptación, por decirlo en algo, ¿no? Y es interesante porque normalmente los porcentajes de ponches es una de las cosas que más rápido va estabilizándose tanto en bateadores como en
como en lanzadores. Sin embargo, bueno, cada jugador es una isla cuando la vemos, cuando vamos al micro, ¿no? Al detalle. Y porque yo estaba realmente, claro, me preocupaba ver ese porcentaje de ponches tan alto de este año. Y yo lo voy a atribuir, y ahí voy a apostar mi dinero, es que al propio tema de esta temporada corta, ¿no? Que nos deja con muchas dudas, muchas preguntas por el tema de que, bueno, 60 juegos es una muestra bastante pequeña realmente, y nos toca hacer mucho de ciencia, pero también de arte y de adivinación con ello, ¿no? Y entonces yo veo que Olson siempre ha tenido esos picos extremos al principio de la temporada, pero luego va regularmente acercándose hacia su 25% de ponches. Y si él repite ese 25% de ponches el año que viene, yo creo que vamos a ver una campaña bastante buena de Olson, a tal punto que para mí pudiera ser un candidato fuerte al más valioso. Mi candidato es Rafael Devers y os explico por qué. Me parece que, siendo Matt Olson el que vea pruebas de este año, yo aposté que Matt Olson era uno de mis jugadores candidatos a ser la sorpresa del año, aunque yo no lo considero una sorpresa, pero bueno, candidato a MVP, dije este año. Y Rafael Devers era otro de mis jugadores, y explico por qué. Teniendo un perfil de bateador, me parece que en términos de contacto siempre va a estar un poquito mejor que Olson, se va a ponchar menos, y aunque la calidad de su contacto sea peor, o sea, tiene menos fuerza, me parece que puede batear más en los gaps. Puede ser igual, un poco a lo Freddie Freeman, gente que no es élite en hard hit rate ni en launch angle, pero tienen una correlación muy buena entre las dos variables que les permiten batear más dobles, batear con más contacto, y me parece que eso en el votante tradicional del MVP cuenta, porque les gusta mucho ver 300 o cerca del 300 en la media de bateo. Entonces aquí voy a hacer trampa y voy a decir, en esta parte creo que se ajusta más a la que busca un votante de Hall of Fame. También pienso que Olson es un bateador que en un año determinado puede poner unas cifras de home runs monstruosas. Sentido, que puede estar por encima de los 60 home runs en una temporada, que se le ponga todo junto, que realmente se le junten las cosas. Total. Estoy de acuerdo contigo en ambas cosas, ¿no? Voy a ser abogado del diablo allí. De verse un peloterazo. Para mí, de verdad que creo que no hemos visto lo mejor de él en las grandes ligas. Tiene un potencial enorme, y esa parte del contacto es una de sus principales virtudes. Me gustaría que robara un poco más bases. De repente ha estado como un poco, bueno, 8 o 7, pero yo creo que él pudiera mover, aun cuando hoy día el robo de base es algo que no está. Yo en ese aspecto soy un poco tradicionalista, voy a confesarlo, ¿no? A mí me encanta la métrica actual, y sé que el robo de base está un poco pasado. Acabamos de cerrar el programa. Este hombre no se puede tener aquí, que dice que hay que robar bases. Estamos de acuerdo. Di que sí. A ver, es muy divertido, es parte del juego. Sí. Y encima pienso que si eres un base runner inteligente, sí que le das ese 15 o 20% más de acciones muchas veces a tu equipo, que para mí es muy significativo. Sí. A lo mejor me pasa porque yo soy fanático número 1 de Ricky Henderson, y bueno, y por allí está el mejor de todos, ¿no? Pero sí, y claro, si me ponen a elegir entre un toque de bola y un robo de base, no tengo la más mínima empacho de decir que el robo de base 1.000.000 de veces, ¿no? Sin embargo, bueno, Devers creo que tiene por allí unas posibilidades, y yo pienso que lo que tocas de decir también de que el escollo que puede presentar Olson es esa barrera de los 300 puntos, que difícilmente la logre. Yo ahí estoy muy claro. Un 280 es algo más que optimista para él. Sí. Viene de batear 195 este año, y lo más que ha bateado es 267, si mal no recuerdo, en su corta carrera. Y esa es la parte. Sin embargo, ahí es cuando yo me voy, entonces ya me viene la parte de sabermétrica. Está su WOBA con, que es solo el WOBA de contacto únicamente.
es estratosférico, siempre A tiene... ver, necesito las gráficas ahí de Devers y de Olson para creérmelo. Si no, no me lo creo. O Bueno, sea, fíjate algo, y vamos a ver primero la progresión de Devers, ¿no? Si ves su Q al extremo derecho, ves que Devers 2018, 2019 y 2020 ha ido en una progresión excelente, ha ido aumentando a mayor Q, que es la división entre el Dynamic Heart Hit Rate o DHH, entre la desviación estándar, es una mejor posición y una puede indicar una mejor posibilidad de performance futuro, ¿no? Y Devers ha ido evolucionando de 0.4 a 0.8, o sea, ha duplicado ese renglón desde el 2018 al 2020. Yo junté las campañas 2019 y 2020 en una sola por el tema de la muestra pequeña de 2020, ¿no? Y todavía Devers allí se mantiene en un 0.67, que es bastante aceptable. El problema es que yo considero bueno, por lo menos en Q, a partir de 0.8 hacia arriba. Por eso es que tengo la pequeña duda y es donde tengo la diferencia con mi querido Alex al respecto, ¿no? Devers ha ido también evolucionando en la forma en cómo golpea con fuerza la bola, de 15% de pelotas golpea con fuerza de manera dinámica en el 2018 a casi 24% en este pasado 2020. Allí hay que respetarle eso, y su ángulo, su desviación del ángulo ha ido bajando de 30, 31 a 27 grados este año. Si te fijas, su desviación de ángulo es prácticamente igual a la de Olson si tomamos en cuenta las campañas 2019 y 2020, 29 grados, y ese no es un número élite realmente. Ese valor debería estar un poco más abajo para considerar que son bateadores de élite en ese aspecto. Donde Olson tiene la ventaja es en la fuerza como conecta. 25% si tomamos en cuenta las temporadas 2019 y 2020 contra 19, casi 20% de ver. Por eso es que yo le doy ahí esa pequeña ventaja, pero es una buena, creo que los dos son unos buenos candidatos. Mi idea aquí es que yo intento pensar como los votantes del MVP, Carlos, y digo, es verdad que en términos de poder, todas las métricas de Matt Olson son mejores, pero ahora te voy a atacar yo. Siempre puedes encontrar una estadística que te da la razón. Así es. La verdad que son dos casos muy interesantes. Nos parece una idea que era el planteamiento de programa que teníamos, que aporta mucho valor, porque entiendo que se mira mucho en el béisbol hacia detrás de manera un poco histórica, y es maravilloso, muy divertido, se pasa muy bien, se pone en valor el trabajo de los grandes peloteros que ha habido, pero creo que lo que realmente a nosotros nos interesa más es intentar mirar hacia el futuro. Entonces, esta idea y este hilo crea mucho valor para mí, y evidentemente pues es un placer y ha sido un contenido diferencial que hay que mantener. La próxima semana vamos a estar pensando a ver de qué hablamos, Carlos. Con gusto, con gusto. Cada vez que ustedes quieran, yo con mucho gusto, Alex, y como te decía, esto para mí es una pasión. A mí, yo puedo pasar horas hablando, me tienen que callar cuando empiezo a hablar. A lo mejor no empiezo a decir algunas tonterías, pero bueno, es parte del... Yo no hago otra cosa en mi vida que decir tonterías, ¿eh? No. @kmarcano en Twitter. Síganlo. Escriben Pitcher List. Contenido de mucha calidad. Suscribiros al canal de 217 y la próxima semana no faltamos a la cita. Ha sido un placer y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz tarde.